Universidad Militar Nueva Granada. Soy Sergio Alejandro Lancheros Casas, estudiante de octavo semestre de Contaduría Pública, y dentro de la electiva Globalización Económica vamos a hablar del sistema de cuentas nacionales. Esta es la tabla de contenido que vamos a desarrollar. Inicialmente decimos que para el estudio y análisis del comportamiento de toda economía es fundamental el manejo de las cuentas nacionales como un sistema de la contabilidad, y a través de ella es posible establecer el impacto que se generan diferentes fenómenos económicos, y de esta forma se puede establecer el ingreso obtenido y el gasto generado. For the study and analysis of the behavior of any economy, the management of national accounts as an accounting system is fundamental. Throughout them, it is possible to establish the impact generated by different economic phenomena and thus determine the income obtained and the expenditure generated. Hablamos inicialmente de la composición del sistema de cuentas nacionales y decimos que se puede presentar como un conjunto de tres elementos. El primero de ellos, cuentas de bienes y servicios, en donde se registran las operaciones tanto de productos como de unidades de producción. En los productos se establece un equilibrio en la oferta y en la demanda en la prestación de bienes y servicios. Y en las unidades de producción vamos a encontrar que se contienen las cuentas de producción y la generación del ingreso. Las cuentas en sectores institucionales decimos que son las operaciones realizadas por agentes económicos y se consolidan en cuentas integradas. Y por último encontramos los agregados económicos, que se obtienen al consolidar el sistema midiendo el resultado de la actividad económica, y podemos encontrar 7, que son el valor agregado, el Producto Interno Bruto, el ingreso nacional, la producción, el consumo, el ahorro y la inversión. Vamos a hablar de los elementos constitutivos del sistema de cuentas nacionales. Decimos que además de comprender la producción de bienes y servicios, registran la forma en la cual los ingresos son generados en la producción, distribución y redistribución entre las unidades institucionales, y cómo el ingreso es utilizado por los hogares, unidades del gobierno o las diferentes instituciones. Para establecer el grado de descripción que tienen las cuentas nacionales, hablamos de 4 elementos que debemos tener en cuenta. El primero de ellos son las transacciones. Las transacciones pueden ser reales, que son las que se registran a través del DANE, o financieras, que son las que se registran a través del Banco de la República. Y allí vamos a encontrar transacciones de bienes y servicios, transacciones distributivas, transacciones financieras y otras transacciones de acumulación. En las actividades decimos que son todas las que conforman todo sistema económico que produce bienes o servicios con el propósito de satisfacer las necesidades básicas de la humanidad. En ese orden de ideas, las actividades se pueden encontrar son producción, consumo, acumulación y financiación. Vamos a hablar ahora de los macrosectores, y decimos que por organización los agentes económicos se pueden agrupar en dos grandes grupos, que son la nación y el resto del mundo. De esta forma es que se agrupan con el fin de precisar y de determinar un sistema de cuentas. Y por último hablamos de los agentes, y decimos que los agentes son la forma de clasificación y existen en una gran medida. Esta clasificación se hace en 3 grupos: las familias, las empresas y el gobierno, dependiendo del arreglo institucional de cada economía. Es el nivel de desagregación deseado de cada uno de estos agentes. El sistema de cuentas nacionales decimos que incluye las diversas transacciones que se realizan en una economía y se organizan en cuentas, cada una de las cuales registran operaciones homogéneas, agrupándose en 3 grandes grupos, que son los bienes y servicios, que son las cuentas de sectores institucionales, que incluyen estas 3, y las cuentas de economías integradas. Inicialmente, las cuentas de bienes y servicios, hablamos de que la fórmula es oferta es igual a demanda. Cuando hablamos de la oferta, hablamos de la producción y de la producción de materiales.
y la demanda estaría constituida por el consumo interno, por el consumo fijo, por la variación en las existencias y por las exportaciones, entre otros elementos. Dentro de las cuentas, hablamos que las cuentas de la producción importante, hablamos las cuentas corrientes, que son la producción generada y la utilización del ingreso en el consumo y en el ahorro. En la acumulación hablamos de variaciones de activos y pasivos, y finalmente los balances, que es donde se registra el stock de los activos y pasivos. Por último encontramos las cuentas integradas, que nos ofrecen una visión general de la economía con un énfasis en los agregados económicos y en los saldos contables. Esta es la forma en que se contabilizan el sistema de cuentas nacionales. Como contadores públicos es importante conocer y clasificar adecuadamente las cuentas nacionales. En conclusiones, decimos que es importante como contadores públicos conocer todos los elementos que integran las cuentas nacionales, toda vez que esto nos permite conocer directamente la incidencia que tienen o la afectación que generan en la economía, tanto positiva como negativamente. Y como lo decíamos anteriormente, las cuentas reales son las presentadas por el DANE y las cuentas financieras son las presentadas por el Banco de la República. La importancia del sistema de cuentas nacionales reside en la estructura contable y las cuentas, toda vez que como fundamentos teóricos y principios económicos, los resultados de este sistema responden a las necesidades de la información para el análisis de la economía. Y por último, dentro del sistema de cuentas nacionales, como contadores públicos, es importante identificar con claridad las fuentes que suministran la información, como son el comercio exterior, los estados financieros de las sociedades, la balanza de pagos, el resultado de las estadísticas básicas obtenidas y las encuestas a los diferentes grupos productivos. Esta es la bibliografía que empleamos. Muchas gracias.